Buenos días, Daniela, ¿cómo está? ¿Me Buenos días, copia? profe. Bien, ¿usted? Sí, Sí, ¿me está copiando bien? sí. Ok. Hoy corresponde el tema, ustedes son la sección A de Matemática 1. Hoy corresponde el tema que está referido a lo que es las derivadas. Ahorita lo que vamos a ver más que todo es el concepto de la derivada o la definición de lo que es la derivada, para que ustedes comprendan lo que es el concepto de la derivada. Fíjense. Si nosotros tenemos una curva y igual a f de x en el plano, esta curva que está aquí, la que se ve en rojo, ¿ves? Si nosotros trazamos una recta y esa recta corta a la curva en 2 puntos, se le dice a la recta que la recta es una secante. Y si la llega a tocar en un solo punto, decimos que la recta es una tangente. Entonces, cuando la corta en 2 puntos, a la recta se le dice secante, y cuando la corta en un solo punto, se dice que la recta se llama tangente. Entonces, fíjese, en este caso particular, nosotros la curva que está en rojo, nosotros estamos definiendo un punto X aquí en el eje X, ¿ves? Y por supuesto, él tendrá una imagen aquí en el eje Y que la llamamos f de X, o es la misma Y. Pues. Ok, si nosotros incrementamos ese valor de X, lo incrementamos un valor de delta X, que es esto que estoy anotando aquí, un triangulito con una X, le decimos a ese término delta X, entonces quiere decir que el término que está aquí va a ser el valor de X más el valor de delta X. Si yo subo aquí, corto la curva y me vengo hacia acá, hacia el eje Y, entonces aquí voy a conseguir la imagen de este término que está aquí. O sea, aquí va f de x, f de x más delta x. O sea, la imagen de este término que está aquí, que es x más delta x. Ahora, imagínense que este punto que está aquí, el que estoy señalando con la manito, yo lo empiezo a acercar a este punto que está aquí, ¿ves? Imagínense que este punto yo lo empiezo a acercar a este que está aquí. En el momento que yo lo empiezo a acercar, entonces la que es secante, la recta que es secante, se va inclinando hasta que se convierte en lo que es una tangente, ¿ves? Ya no va a cortar la curva en 2 puntos, sino que la va a cortar en un solo punto. Convirtiéndose en una tangente, ¿ves? En una tangente. Esta distancia que va desde aquí, de donde estoy señalando la manita, donde está f de x, hasta donde está f de x más delta x, fíjense que yo la estoy colocando aquí, ¿ve? La señalo con esta llave que está aquí. Digo que ese valor, por supuesto, es el valor que está aquí en el tope menos este que está aquí. Sería f de x más delta x menos f de x. Esta distancia que va desde aquí hasta aquí. Y esta distancia que va desde aquí hasta aquí, por supuesto, es el valor de delta X. Delta X, a esto también le dicen incremento de X, por si acaso. Lo ven en algún libro con otra definición. Entonces, como yo fui inclinando, o sea, moviendo el punto hacia acá, acercándolo hacia este, y convertí la recta secante en una tangente, entonces se creó un triangulito aquí, ¿ves? Este triangulito que es un triangulito rectángulo. El ángulo que formaba la secante, con la horizontal, es este que está aquí, que lo llamamos tita, este valor que está aquí. Y el ángulo que forma la tangente con la horizontal lo llamamos phi, que es este que está aquí, que es como la representación de un conjunto vacío, cuando lo vieron en bachillerato, si se acuerdan de ese símbolo, phi se llama. Ok. Si yo me pongo a ver y yo busco la tangente de tita de este ángulo que está aquí, por supuesto, en este triángulo más grande que está aquí, será el cateto opuesto, que es esta cantidad que está aquí, f de x más delta x menos f de x, sobre el cateto adyacente, que es este que está aquí, que sabemos que vale delta x, esta distancia que va desde aquí hasta aquí. Entonces, por supuesto, si yo busco la tangente de tita, fíjense aquí lo estoy señalando con la manito, dice f de x más delta x menos f de x sobre delta x.
en el momento que yo voy acercando el punto este hacia acá, este punto lo voy acercando hacia acá, el delta X, si usted se pone a verlo, este punto se va acercando más acá, más acá, más acá, se va acercando más a X. Quiere decir que delta X tiende a 0. O sea, el delta X, en el momento que yo voy acercando este punto hacia acá, esta línea que está aquí, esta línea que está aquí, se va acercando más acá hacia la izquierda, hacia la izquierda. Entonces, el delta X se va haciendo 0, o sea, se va yendo hacia el valor de 0. Entonces, si yo me pongo a buscar la tangente de phi, este valor que está aquí, desde aquí hasta aquí en el triangulito este rayado que formamos allí, este se llama dy o diferencial de y. Y este que está aquí se va a llamar entonces diferencial de x. Este término se lee diferencial de y y este se lee diferencial de x. Cuando yo me pongo a ver aquí, si yo calculo la tangente de phi, será cateto opuesto, que es de y, sobre el cateto adyacente, que es de x, porque aquí está el ángulo, ¿ves? Aquí está el ángulo phi. Entonces, fíjense cómo tengo la tangente de tita esbozado así en esta forma y cómo tengo la tangente de phi anotada así en esta forma, ¿ves? Ok. Cuando delta x tiende a 0, la tangente de phi tiende a ser igual al límite de la tangente cuando delta x tiende a 0 de la tangente de tita. Es decir, este ángulo que está aquí, tita, tiende a ser igual a este, ¿ves? Porque en la medida que yo voy haciendo a delta x 0, o sea, voy acortando esta distancia aquí, este delta x lo voy haciendo 0, entonces tita se parece a phi, ¿ves? Porque él va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando aquí, entonces este ángulo se va haciendo igual a phi, ¿ves? El tita se va haciendo igual a phi. Quiere decir que la tangente de phi en el límite, cuando delta x tiende a 0, es igual a la tangente de tita, pues, porque se va convirtiendo casi en el mismo ángulo. Esta tangente de phi es dy sobre dx. Esto se lee derivada de y con respecto a x. dy sobre dx se lee derivada de y con respecto a x. Y es igual al límite cuando delta x tiende a 0, ¿de cuál? De esta función que está aquí, pues, porque era la que teníamos nosotros definida como la tangente de x. Entonces quiere decir que derivada de y con respecto a x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esto que está aquí encerrado en este recuadro es la definición de la derivada. Es la definición de la derivada. Esta función que está aquí en el límite cuando delta x tiende a 0 me da la derivada de la función. ¿Y quién es la función? La curva esta que está aquí. Es una y igual a una f de x, porque usted sabe que esto que está aquí es una función de x. Entonces, esto lo que es solamente la definición de la derivada, para que ustedes reconozcan. Muchas veces esta fórmula aparece en los libros, esta que estoy señalando con la manito aquí, con el cursor, y entonces a veces no saben de dónde sale esa fórmula. Esa fórmula sale de una deducción como esta que yo acabo de explicar, de una curva que está en el plano. Y por supuesto lo que estamos haciendo es algunos definiciones, pues, para poder llegar a lo que es la definición de la derivada. ¿Tiene alguna pregunta con respecto a esto, Daniela? Que usted es la única que ha entrado. Es más, es la única que entra casi siempre. No, profe. Esto es pura nomenclatura. Esto es lo que es pura nomenclatura, claro, algebraica, ¿ves? Porque son puras letras. Ahorita vamos a definir más o menos en detalle lo que hace esta función que está aquí. Fíjense. Vamos a verlo aquí con un ejemplo. Fíjense. Vamos a suponer que yo tengo y igual a x al cuadrado. Y igual a x al cuadrado. O sea, la f de x es igual a x al cuadrado, porque recuérdese que y es la misma f de x. Si yo establezco a f de x más delta x en esta forma que está aquí, x más delta x
elevado al cuadrado. Entonces, en esta forma estará definido f de x. F de x es x al cuadrado. Y f de x más delta x será x más delta x elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo lo único que hago es reemplazar a x por este valor, ¿ves? Por x más delta x. Por eso me aparece todo ahora esto, x más delta x elevado al cuadrado. Esto que está aquí, x al cuadrado, usted sabe que cuando nosotros lo graficamos, es más, cuando hicimos gráficas de funciones, esto me daba una parábola, ¿se recuerda? Daba una curva parecida a esto que está aquí, una curva parecida a esta roja que aparece aquí, ¿ves? Una curva parecida a esa. Entonces quiere decir que esto es una curva, esto es una curva, este x al cuadrado es una curva. Ahora fíjese, voy a aplicar la definición de límite, ¿ves? Perdón, la definición de la derivada, que es esta fórmula que está aquí, ¿ves? Que la acabamos de ver. Aquí está, ¿verdad? Encerrada en el recuadro. La acabamos de ver, la vamos a aplicar aquí. Vamos a calcular la derivada de esta función que está aquí, la derivada de esta función de x al cuadrado. Y lo vamos a hacer trabajando con la definición de la derivada, que es esta que está aquí. Fíjense, cuando yo reemplazo a f de x más delta x, por supuesto yo sé que es igual a x más delta x elevado al cuadrado. Por eso este valor que está aquí, lo estoy colocando igual a este, ¿ves? Y f de x sabemos que es x al cuadrado. Por eso yo escribo menos f de x, que es x al cuadrado. Y todo eso va sobre delta x, que está aquí abajo, ¿ves? Ahora, ¿qué es lo que hago? Desarrollar esto que está aquí en producto notable. Esto lo desarrollamos en producto notable. Esto que está aquí es un producto notable. X más delta x elevado al cuadrado, eso es un producto notable. Es el primero elevado al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo, que es delta x elevado al cuadrado. Aquí lo estoy desarrollando, ¿ves? Estoy escribiendo derivada de y con respecto a x igual al límite cuando delta x tiende a 0 de esto que estoy señalando con el cursor aquí o con la manito esta, es el desarrollo de este binomio que está aquí. El primero elevado al cuadrado, que es x al cuadrado, más dos veces x por delta x, más delta x elevado al cuadrado. Es el producto notable de esto que está aquí. Menos x al cuadrado sobre delta x. Ahora fíjese, tengo un x al cuadrado positivo y un x al cuadrado negativo. Por supuesto que tengo que cancelarlo. Por eso los tracé así, los cancelé. Me está quedando solamente esto que está aquí. 2x delta x más delta x elevado al cuadrado sobre delta x. ¿Ves? Lo estoy colocando aquí. Y en el límite cuando delta x tiende a 0. Eso es la derivada de y. Seguimos aquí desarrollando. ¿Ves? Aquí yo estoy viendo que en este término aparece delta x y aquí también aparece delta x. Es más, está elevado al cuadrado. Yo lo tomo como un factor común. El delta x lo voy a sacar y lo voy a tomar como un factor común. ¿Ves? Delta x que multiplica a 2x más delta x. Fíjense, ¿ves? Delta x por 2x me da este término que está aquí, ¿ves? Y delta x por delta x me da delta x al cuadrado. O sea, lo que lo estoy es sacando como factor común el delta x. ¿Me explico? Ok, sobre delta x. Ahora, ¿qué es lo que hago? Cancelo este delta x que multiplica con este delta x que divide. Me está quedando solamente esto que está en el paréntesis, 12x más delta x. Aquí lo estoy colocando, ¿ves? La derivada de y con respecto a x igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 2x más delta x. Ahora, ¿qué es lo que hago cuando la tengo así? Lo único que hago es reemplazar a delta x por 0, ¿ves? Donde está delta x voy a colocar 0. Coloco el 0 y 2x más 0 me da el mismo 2x. Entonces quiere decir que 2x es la derivada de esta función que está aquí de x al cuadrado. 2x es la derivada de esa función. Entonces, cuando yo tengo que y es igual a x al cuadrado, su derivada, la derivada de esta función con respecto a x, es igual a 2x. Hay una fórmula que aparece en un formulario que la llamamos la derivada de una potencia, que es cuando x está elevada a un exponente, ¿ves? Es esto que estoy colocando aquí, cuando x está elevada a un exponente. El exponente pasa adelante, se le resta 1 al exponente y se multiplica por la derivada de la función. Así, ¿ves? Cuando yo hago eso aquí, en esta función que está aquí, en la x al cuadrado, el 2 pasa adelante, le resto 1
Entonces quiere decir que me va a quedar x a la 1, que es lo mismo que escribir x sola. Entonces me queda 2x. Por eso es que la derivada de esta función, trabajándola así con definición, como lo acabo de hacer yo, o trabajándola con la fórmula, me da lo mismo, me debe dar lo mismo. En base a esto que acabamos de ver, fueron creadas una fórmula. Aquí están todas esas fórmulas, ¿ves? Es más, ya eso está montado en el Saya, porque ya yo monté todo eso en el Saya. Aquí están cada una de las fórmulas. Cuando la función es una constante que se define así con C, la derivada de una constante con respecto a X es igual a 0. La derivada de X con respecto a X es igual a 1, que es la variable X. Esto es cuando tengo la derivada de una suma, cuando estoy sumando dos funciones. Cuando sumo dos funciones, es la derivada de cada una de las funciones con respecto a X. Esto es la derivada de una suma. Puede ser que haya dos funciones o puede ser que haya 3 o 4 o 5. Eso no importa. Se va sacando la derivada de cada una de las funciones. Y no necesariamente tienen que estarse sumando. Puede ser que se estén restando. O sea, aquí puede ser un signo resta. Entonces aquí iría un signo resta en todo caso. O sea, puede servir para suma o para resta. Y como le digo, no necesariamente tienen que haber dos, pueden haber 3, 4, 5, n funciones allí. Esta que está aquí es cuando a es una constante y está multiplicando la función. U es una función cualquiera y b es una función cualquiera, pero en función de x. O sea, u es una función de x. Por decir algo, u puede ser x al cuadrado, u puede ser x al cubo, u puede ser 3x a la 4, o sea, u puede ser cualquier función de x. Y aquí está la que les estaba hablando yo, que es la derivada de una potencia, ¿ves? Ya yo les había dicho que el exponente pasa adelante, se coloca la función, se le resta 1 al exponente y se multiplica por la derivada de la función. Aquí está multiplicándose por la derivada de una función. Aquí es la derivada de un producto cuando las dos funciones se están multiplicando, se desarrolla en esta forma. B por la derivada de U con respecto a X más U por la derivada de B con respecto a X. Aquí es cuando es la derivada de un cociente, o sea que las dos funciones se están dividiendo, ¿ves? Entonces es B por la derivada de U con respecto a X, B es el denominador este que está aquí o la función que está en el denominador, menos U por la derivada de B con respecto a X, por la función que está en el denominador B elevada al cuadrado. Y aquí están las derivadas de las funciones trigonométricas. Estas son las derivadas de las funciones trigonométricas, la del seno, la del coseno, la de la tangente, la de la cotangente, la de la secante y la de la cosecante. La derivada del seno es el coseno, por supuesto por la derivada de la función que esté allí. La derivada del coseno es el menoseno. La derivada de la tangente es la secante cuadrado. La derivada de la cotangente es la menos cosecante cuadrado. Aquí es menos seno por si acaso. Ojo con los signos estos. Aquí la derivada de la secante es secante por tangente. La derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Y estas que están aquí son la derivada de la función exponencial. E elevado a la U, como le dije, U puede ser cualquier función de X, es igual a E a la U por la derivada de U con respecto a X. Y la de la logarítmica es esta que está aquí. La derivada del logaritmo neperiano de U con respecto a X es la derivada de U con respecto a X sobre U, sobre la función. Esta fórmula la vamos a ir aplicando, Ahorita vamos a ver unos ejercicios y vamos a ir aplicando cada una de estas funciones, cada una de estas fórmulas. Estas son las fórmulas de las derivadas que más se utilizan o las que yo más utilizo aquí en el curso este que estamos dando. Aunque hay libros, por lo menos Chaun tiene fórmulas. Hay un libro que tiene hasta 1000 y pico de fórmulas, tiene 1000 fórmulas. Pero hay que saber trabajar con esa fórmula. Por ahorita vamos a trabajar nada más con estas que están aquí. Son 15 fórmulas. Y vamos a irlas viendo poco a poco cada una. Aquí tenemos la primera, ¿ves? El primer ejercicio. Vamos a calcular la derivada de y con respecto a x de la siguiente función. Esta primera función, ¿ves? Y igual a 3. Quiere decir que y es igual a una constante, ¿ves? Cuando yo me vengo aquí,
y veo que la derivada de una constante con respecto a x es igual a 0, fíjese. La primerita fórmula, ¿ves? Y igual a una constante. Quiere decir que la derivada de y con respecto a x va a ser la derivada de 3. De 3 con respecto a x. ¿Y cuánto da la derivada de una constante con respecto a x? Da 0. Lo acabamos de ver allá ahorita. Aquí, si y es igual a 4 también, derivada de 4 con respecto a x sería igual a 0 también, porque sería una constante. La derivada de 7, por decir algo, con respecto a x, si y es igual a 7, también sería 0. La derivada, si y vale 100, la derivada de 100 con respecto a x sería igual a 0, porque y en ese momento es una constante. ¿Me explico? Ok. Vamos con el segundo ejercicio aquí. Vamos a suponer que y es igual a x. Y es igual a x. Entonces, la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada. ¿Quién es y? Y es x, ¿ves? Y es x. Porque aquí estoy diciendo yo que y es igual a x. Entonces, la derivada de x con respecto a x, si nos venimos al formulario, aquí la tienen de segunda vez, la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Entonces, la derivada de x con respecto a x es igual a la unidad. Vamos al tercer ejercicio. Aquí dice y es igual a x más 4. Fíjense que son dos funciones que se están sumando. X y la otra función que es 4. Es decir, yo tengo una suma de dos funciones, u más b. O sea, x es u y b es el 4. ¿Me explico? Si yo me vengo aquí, veo la fórmula número 3, observen. Es la derivada de una suma, ¿ves? Con respecto a x. Es la derivada de la primera función u con respecto a x, aquí está, más la derivada de la segunda función b con respecto a x. Me vengo acá. Voy a derivar esto, ¿ves? La derivada de x, y es x más 4, lo estoy colocando dentro de un paréntesis, ¿ves? Entonces, u es x y b es el 4, ¿ves? Entonces, ¿qué es la derivada de esto? La derivada de cada una de las funciones, la derivada de la primera, la derivada de x con respecto a x, y más la derivada de 4 con respecto a x. Es más porque aquí se están sumando. Si aquí fuera menos, aquí iría un signo menos. Y si hubieran más funciones, sería la derivada de cada una. ¿Me explico? Igualito, lo que estoy es aplicando la fórmula esta fórmula número 3, ¿ves? La derivada de u con respecto a x y la derivada de b con respecto a x. Eso es lo que estoy haciendo aquí, ¿ves? La derivada de x con respecto a x y la derivada de 4 con respecto a x. ¿A qué es igual la derivada de x con respecto a x? Es igual a 1, ¿ves? Porque lo acabamos de ver ahorita. Y la derivada de 4 con respecto a x sabemos que vale 0, que es una constante, ¿ves? Entonces sumo 1 más 0 me da 1. Quiere decir que la derivada de esta función que está aquí es igual a 1. Si nosotros nos ponemos a ver lo que es la definición de la derivada, ¿qué es lo que consigo yo normalmente cuando yo calculo una derivada? Vamos a ver aquí. Vamos a hacerlo con esta que está aquí, con la 4. No, vamos a esperar a llegar a la 5 mejor, a llegar a la 5. Vamos a derivar la número 4 aquí. Y es igual a 5x. Fíjense que y se está multiplicando, perdón, x se está multiplicando por una constante. Yo me vengo aquí al formulario. A es una constante que está multiplicando a u. A es una constante que está multiplicando a u. U puede hacer las veces de x. O sea, u puede ser x. Aquí podría ser derivada de a por x con respecto a x. ¿Ves? Derivada de a por x con respecto a x. Sería a, la a sale fuera de la derivada como una constante y queda multiplicando la derivada de la función. ¿Ves? A por la derivada de u con respecto a x. Si aquí fuera x, aquí me quedaría a por la derivada de x con respecto a x. Si nos ponemos a ver esta que está aquí, perdón, esta que está aquí, es la misma, ¿ves? Lo único que u es x, u es x. Entonces, ¿qué es lo que hago? El 5 sale fuera, ¿ves? Igualito como salió la a allá, ¿ves?
Aquí estoy aplicando esa fórmula. Entonces, por la derivada de x, que fue la función que me quedó con respecto a x, y la derivada de x con respecto a x sabemos que vale 1, entonces me queda 5 por 1 es igual a 5. ¿Ves? La derivada de esta función que está aquí es igual a 5. Siempre me gusta que hagan todo el desarrollo, el procedimiento para calcular las derivadas, por si acaso. No me vayan a estar escribiendo derivadas así directas. Me hacen el procedimiento. Vean esta que está aquí, la número 5. Vean. Y igual a x al cubo. Si yo calculo la derivada de y con respecto a x, ¿quién es y? Y es x al cubo. ¿Ves? Donde está la y estoy colocando x al cubo. Derivo esto. Esta es la derivada de una potencia. ¿Ves? Esto es la derivada de una potencia. El 3 pasa adelante y al 3 le resto 1. Tal y igualito como me dice la fórmula esta que está aquí. La número 5. ¿Ves? El exponente pasa adelante, le resto 1 al exponente y derivo la función y lo multiplico por la derivada de la función. Entonces me vengo aquí. El 3 pasa adelante, este 3, y le resto 1 al 3 y me queda por la derivada de la función, o sea, por la derivada de x con respecto a x. 3, el 3 está aquí. 3 menos 1 me queda x entonces al cuadrado. Y derivada de x con respecto a x vale 1, ¿ves? Y 1 multiplicado por este 3x al cuadrado me queda el mismo 3x al cuadrado. La derivada de esta función es 3x al cuadrado. Fíjense que cuando yo derivo, yo consigo otra función, ¿ves? Esto es una función también. Lo que pasa es que es una constante. Este 1 que está aquí también es una función. Hasta este 0 que está aquí también es una función. Cada vez que yo derivo consigo una función. Si yo me pongo a ver, cuando yo hago la curva esta, cuando yo la dibujo, me queda algo parecido como a una parábola. Lo único que es una parábola cúbica. Es una parábola cúbica, no cuadrática, sino cúbica. ¿Y qué es lo que hago yo cuando yo consigo esta ecuación que está aquí? 3x al cuadrado. Observe. Fíjense que cuando yo derivo, yo voy a conseguir con esta fórmula que está aquí, yo consigo una ecuación. ¿Y qué es lo que me permite a mí esa ecuación que yo calculo? Calcular la pendiente de una recta que es tangente a la curva, ¿ves? Cada vez que yo calculo la derivada de esta curva que está aquí, porque yo lo que hago es calcular la derivada de la curva esta que está aquí, consigo una ecuación. ¿Y qué me permite esa ecuación? Me permite conseguir la pendiente de una recta que es tangente a la curva en un determinado punto, Veamos aquí. Cuando yo consigo esta que está aquí, esta 3x al cuadrado, yo puedo calcular la pendiente de esta curva, cuando yo la trazo, la pendiente de esta curva, en el punto x1. X igual 1, si yo reemplazo a 1 aquí, entonces me queda 1 al cuadrado es 1, me queda que la pendiente sería 3. ¿Está claro? Pero en un punto igual a 2, vamos a suponer en x igual a 2, me quedaría 2 al cuadrado, me quedaría 4. Y 4 por 3 me daría 12. Quiere decir que la pendiente de esta curva en un punto x igual a 2 me daría 12. Si lo hago con 1 me daría 3. Si lo hago con 2 me daría 12. Y si lo voy variando me van dando otras pendientes. Porque si la curva está así en esta forma, como estoy señalando con la manito, ¿ves? O vamos a visualizarla aquí. Cuando yo estoy aquí en este punto, la tangente tiene una inclinación, pero si estoy aquí en un punto que está por aquí, la tangente tendría otra inclinación. Y si estoy por aquí y trazo la tangente tendría otra inclinación. O sea, van variando las pendientes de las rectas tangentes. Entonces, a mí lo que me permite la derivada es conseguir una ecuación que permite calcular la pendiente de una recta que es tangente a la curva que yo estoy derivando. No necesariamente tiene que ser una curva, puede ser que sea hasta una recta cuando yo derivo.
Puede ser hasta una recta, porque aquí cuando yo derivo esta, vamos a suponer esta que está aquí, esto es una recta, ¿ves? Y la estoy derivando. No necesariamente tiene que... Esto también es una recta. Acuérdense que cuando X aparece elevado a la 1, que se sobreentiende aquí, estos son rectas. ¿Me explico? Son rectas. No necesariamente tiene que ser una curva. Entonces, cada vez que yo derivo, lo que estoy consiguiendo es una ecuación que me permite calcular la pendiente de una recta que es tangente a la curva o a la función que yo estoy derivando. ¿Está claro eso, Daniela? ¿Lo comprende? Sí, profe. ¿Sí está claro ahí? Ok. Y vamos por aquí. Fíjese que lo que he ido es, vamos a decirlo así, trabajando con cada una de las fórmulas. O sea, la primerita, después fui a la 2, a la 3, a la 4, y así voy. Para ver aquí, aquí en la 5, vamos a pasar a esta que está aquí, ¿ves? Esto es para visualizar mejor, lo que pasa es que está un poquito clara. Y igual a 6x al cuadrado, ¿ves? Aquí yo digo derivada de y con respecto a x es la derivada de 6x al cuadrado con respecto a x. ¿Qué es lo que hago? El 6 sale fuera porque es una constante multiplicando una función, ¿ves? Lo que pasa es que la función ahora es x al cuadrado. ¿Me explico? El 6 sale fuera y me queda la derivada de x al cuadrado. ¿Y cuánto vale la derivada de x al cuadrado, Daniela? La derivada de aquí al cuadrado sería 2. No, 2x. ¿No se acuerda que la Ah, calculamos aquí? ¿Ah? Ajá, sí, sí. Sí, en el primero. En el primero lo hicimos por definición, ¿ves? Aquí la calculamos, me dio 2x. 2x, ajá. Y si la hago con la fórmula, trabajando con la fórmula esta que está aquí, la derivada de una potencia, el 2 pasa adelante, le resto 1 al exponente, entonces me queda x a la 1, y x a la 1 es lo mismo que escribir x. O sea que me quedaría 2x. Y la derivada de x con respecto a x vale 1, y multiplicar 1 por 2x me da el mismo 2x. ¿Me explico? Sí, profe. Ok, entonces, por eso es que aquí me está quedando el 6 multiplicado por la derivada de esto, que es 2x. 6 por 2 me daría 12x. La derivada de esta función con respecto a x es 12x. Cuando yo derivo esto, ¿qué es lo que estoy consiguiendo? Una ecuación que me permite calcular la pendiente de una recta que es tangente a la curva. Las derivadas en la antigüedad, cuando Newton, usted sabe que está el Sol, ¿no? El Sol está en el centro, ¿no? Y los planetas tienen ciertas órbitas. Si se acuerda de todos los planetas, usted, Sí, ¿cuáles son? los planetas. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. A mí nunca se me olvidó eso cuando yo vi geografía en primaria. La maestra siempre me preguntaba que cuáles eran los planetas y no sé, me los aprendí de una manera que nunca se me han olvidado. Ya tengo 63 años y desde la primaria, porque a uno le explican los planetas, yo me aprendí eso de memoria y más nunca se me olvidó. Es como la definición de alimento. No sé si cuando usted estaba en primaria siempre le preguntaban la definición de alimento. Son sustancias nutritivas que nos ayudan a recuperar las energías perdidas durante el trabajo y el esfuerzo. Y eso a mí nunca se me olvidó. Siempre la maestra estaba preguntando, ¿qué son alimentos? Y tal, ¿y qué es esto? ¿Y qué es aquello? Y entonces uno tenía que cargar esas definiciones siempre claras, porque si no la maestra decía, ah, no están estudiando. Ok. Entonces, fíjese que aquí en este caso, ok, me dio 12x. Entonces 12x es una ecuación que me permite calcular la pendiente de una recta que sea tangente a esta curva 6x al cuadrado, ¿ve? Porque esto es una curva. Entonces yo cambio a x por 1 aquí, en el 12x, y me da la pendiente que va a ser 1, cuando x vale 1. Si vale 2, entonces me daría 24, ¿ves? Quiere decir que la pendiente en el punto x2 vale 24. Y así puede ir calculando usted la pendiente de una recta que es tangente a esta curva que está aquí.
Yo le estaba diciendo lo de los planetas porque el Sol rota, perdón, el Sol rota por supuesto en el centro, ¿ves? En el centro del sistema solar. Y están los planetas, primero Mercurio, después viene Venus, después la Tierra, ¿ves? Entonces, cada uno de ellos tiene una órbita, ¿ves? Y a veces los que estudiaban las estrellas en la antigüedad se ponían a ver muchas veces estrellas fugaces que venían como a chocar con la Tierra, ¿ves? Como a chocar con la Tierra o a tratar de interferir en la órbita de la Tierra, ¿no? Entonces, cuando usted ve una órbita así, ¿ves? Aquí la estoy señalando con la manito, ve una órbita, ¿ves? De un planeta que está rotando alrededor del Sol, y usted ve una estrella que viene así, y va casi a chocar con la órbita. ¿A qué se le parece eso? A mí se me parece a una recta que es tangente a la órbita de la Tierra, ¿ves? ¿Está viendo? Una recta que es tangente a la órbita de la Tierra. Entonces quiere decir que Newton, en la antigüedad, llegó a utilizar, Leibniz también fue otro matemático de la antigüedad, que usaban las derivadas para calcular eso y verificar de que la estrella esa que venía allí, o el aerolito, o el cometa que venía ahí, no fuera a chocar con la Tierra. ¿Ves? Ellos utilizaban ese tipo de cálculo para eso. Al principio. O sea, Ajá. ellos como que cuando lo graficaban veían si la cosa podía chocar con la Tierra. Correcto, y calculaban la derivada, ¿me entiendes? Porque calculaban la ecuación. Piense para lo que utilizaron la derivada al principio. Lo que pasa es que, claro, ya la derivada hoy en día sirve por lo menos para calcular velocidades. ¿Ves? Porque cuando usted tiene un desplazamiento y usted tiene la ecuación del desplazamiento, cuando usted calcula la derivada del desplazamiento, usted puede calcular la velocidad del móvil. Usted tiene un móvil que se desplaza cierta longitud y usted tiene la ecuación de ese desplazamiento. Cuando usted calcula la derivada del desplazamiento, le da la velocidad del móvil. Y si vuelve a calcular la derivada de esa función que le queda allí, calcula la aceleración del móvil. O sea, calcula la primera derivada y le da la velocidad. Y después calcula la segunda derivada y le da la aceleración del móvil. O le da las ecuaciones con las cuales puede calcular la velocidad y la aceleración. O sea, hay muchas cosas hoy en día la derivada. ¿Usted qué va a estudiar? ¿Usted como que me dijo que iba a estudiar sistema o algo así? O, no, arquitectura. Yo soy de en arquitectura. En arquitectura va a ser un poco difícil que vea ese tipo de cálculo. Sí. Pero por lo menos los mecánicos, como les había dicho yo, los eléctricos, los electrónica, eso sí van a estudiar esa parte y también los de civil, muchas veces estudian ese tipo de cálculo. Ok, ¿ustedes se recuerdan cómo reescribir una función? Por lo menos decir que raíz de x es igual a x a la 1/2. ¿Sí recuerda eso? ¿O no, No, profe, yo fíjese, no creo que lo vi. Creo que nunca lo vi. aquí el exponente de x aquí es 1, ¿ves? ¿Me entiendes? Aquí. Y el índice del radical se sobreentiende que es un 2, porque es raíz cuadrada, ¿me explico? Entonces, el exponente que le pondría a usted a esta variable sería el 1 que está aquí entre el 2 del índice del radical, ¿ves? Esto que está aquí, raíz cuadrada de x es igual a x elevado a la 1 medio. ¿Me entiende? Es igual a x elevado a la 1 medio. Entonces, si usted tiene, ve, raíz cúbica, fíjese, raíz cúbica de x elevado al cuadrado, el 2 queda como, este 2 que está aquí queda como un numerador y el 3 queda como un denominador, ¿ves? Entonces le quedaría x elevado a la 2 tercios, a la 2 sobre 3, el 2 sobre el 3, ¿ves? ¿Me explico? Esto se llama reescribir la función. Fíjese si yo tengo esta así, 2 sobre 3 raíz cuadrada de x, ¿ves? Esta que está aquí la represento, esta raíz cuadrada de x la represento como x elevada a la 1 medio. Y entonces después yo me puedo llevar este término al numerador, pero con el exponente cambiado de signo, ¿ves? O sea, este término x a la 1 medio yo lo puedo subir al numerador con x elevado a la menos 1 medio. Y me quedaría 2 tercios por x elevado a la 1 medio. Si usted tiene esto que está así, ¿ve? 1 sobre x, usted puede reescribir esto, usted puede pasar esto hacia arriba, ¿ve? Abajo le va a quedar es un 1 que se sobreentiende que está aquí, porque a veces dicen, no, que abajo está quedando 0. No, señor, está quedando un 1.
Entonces ese 1 lo va a cancelar usted con este 1 que está aquí. Y X, que se sobreentiende aquí que tiene un 1, usted lo sube hacia arriba como X a la menos 1. O sea que 1 sobre X es lo mismo que escribir X elevado a la menos 1. 1 sobre X al cuadrado es lo mismo que escribir X a la menos 2. ¿Ves? 1 sobre X a la menos 3 es lo mismo que escribir X a la 3. Fíjese que le cambio el signo cuando lo subo, entonces lo pondría positivo. ¿Me explico? Eso se llama reescribir la función. Estamos reescribiendo la función. ¿Y para qué la reescribimos? Para poder aplicar la fórmula de la derivada. Para eso es que la reescribimos. Entonces, fíjese el caso este que está aquí. Y igual a 2x al cuadrado menos 3 sobre x más 4 sobre raíz cuadrada de x. Entonces voy a derivar a y con respecto a x. Sería la derivada de todo esto que está aquí, ¿ves? Por eso lo coloco aquí dentro de un paréntesis. Y es la derivada de la primera, que es 2x al cuadrado, menos la derivada de 3 sobre x, más la derivada de 4 sobre raíz de x. ¿Ves? Todas con respecto a x. Todas con respecto a x. Así como lo estoy haciendo aquí es que deben hacerlo. Porque a veces cogen y empiezan a derivar y no hacen bien las denotaciones. Y entonces hasta el de x se les olvida y no lo consideran. No lo colocan, el ejercicio está malo, por si acaso. Ok, aquí tiene la primera, menos la derivada. Fíjese que aquí lo que hice fue reescribir, ¿ves? Reescribir. 3 sobre x es 3x a la menos 1, ¿ves? Y este que está aquí de una vez lo reescribí, x a la 1 medio, lo subí hacia arriba como un medio negativo, ¿ves? Y me quedó así. Esto, lo que está es reescrito aquí, ¿ves? Ahora, fíjense que ahora yo estoy viendo que hay unas constantes, ¿ves? Unas constantes que están, y entonces, ¿qué es lo que hago? Las saco. Saco a cada constante, ¿ves? Aquí sale el 2, aquí sale el 3, claro, con su signo aquí delante que es negativo. Aquí sale el 4, ¿ves? Está viendo que los estoy sacando, ¿no? Acuérdese que cuando tiene una constante multiplicando la función, usted saca la constante fuera de la derivada. Le está quedando la derivada de x al cuadrado, que usted sabe que es 2x. Yo creo que ya no tengo que repetírselo otra vez, que la derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de esta que está aquí, x a la menos 1, el exponente pasa adelante y le resto 1 al exponente, ¿ves? Me está quedando el menos 3, el menos 1, que fue el menos 1 este que pasó. Fíjese cómo uso el paréntesis para hacer la denotación, porque si yo escribo menos 3 menos 1 sin paréntesis, se ve como si estuviera restando los dos números. Y no, estoy multiplicando, para eso denoto con el paréntesis. Hagan esto. Las denotaciones hay que hacerlas con el paréntesis. Y por supuesto, si a 1 le resto 1, me queda menos 2, menos 1, me da menos 2. ¿Está claro? Ok. Sí. Aquí. Menos un medio, ¿ves? El 4 queda aquí, el menos un medio pasa adelante, ¿ves? Fíjense que uso el paréntesis, menos un medio. Y si yo a menos un medio le resto 1, me da menos 3 medios. Si quiere hacer la operación. ¿Sí sabe cómo hacerla, no? Menos un medio, menos 1. Usted hace esa operación, le coloca la unidad como denominador a la unidad y empieza a hacer la operación y verá que le da menos 3 medios. Ok. Ahora fíjese, multiplico 2 por 2, me da 4. ¿Ves? Esto es la derivada de y con respecto a x. Menos 3 por menos 1 me da 3 positivo, porque menos por menos me va a dar más y 3 por 1 me da 3. X a la menos 2. Aquí, ¿qué es lo que hago yo aquí? Más por menos me da menos. ¿Qué es lo que hago? Le coloco la unidad al 4 como denominador. Multiplico 4 por 1, 4. Y 2 por 2, y 1 por 2, 2. O sea que me está quedando 4 entre 2. ¿Y 4 entre 2 cuánto es? ¿Cuánto es 4 entre 2? Ahí lo estoy señalando con la manito. 2. Me da 2, ¿ves? Y más por menos, me dio menos. Por eso es que me está quedando este 2 aquí. X elevado a la menos 3 medio. Aquí estoy consiguiendo la derivada de la función que teníamos al principio, ¿ves? Este es más trabajosa, ¿ves? Este es más trabajosa. Hay que saber hacer el procedimiento. ¿Y qué es lo que estoy consiguiendo aquí? Una ecuación que me permite calcular la pendiente de una recta que es tangente a la curva que me genera esta función que está aquí. Eso es todo. Seguimos aquí. Aquí está otro, ¿ves? Esto es la derivada de un producto, ¿ves? X por X al cuadrado. Y usted sabe que la derivada de un producto
es esta que está aquí, ¿ves? La primera, perdón, la segunda por la derivada de la primera. Esta es la primera y esta es la segunda, ¿ves? La segunda por la derivada de la primera más la primera por la derivada de la segunda. Esa es la derivada de un producto. Yo les anoté aquí potencia, producto, cociente. Entonces, fíjense, lo que estoy es aplicando esta fórmula, ¿ves? Porque tengo dos funciones que se están multiplicando, ¿ves? Entonces, V es X al cuadrado y U es X. ¿Me explico? Entonces, comienzo. La derivada de Y con respecto a X es la derivada de X por X al cuadrado, que es la función que me dieron, ¿ves? Entonces, la segunda, que es X al cuadrado, que es B, ¿ves? Por la derivada de la primera, que es X, ¿ves? Más la primera, que es X, por la derivada de la segunda. Sigo aquí, X al cuadrado. La derivada de X con respecto a X sabemos que vale 1. X. La derivada de X al cuadrado sabemos que vale 2X, ¿ves? X al cuadrado por 1 me da X al cuadrado. Y X por 2X me da 2X al cuadrado. Acuérdense que aquí hay un 1. 1 por 2 me da 2 y X por X me da X al cuadrado. Tengo X al cuadrado más 2X me da 3X al cuadrado. O sea, todos términos los puedo sumar porque son semejantes. 1X al cuadrado más 2X me da 3X al cuadrado. Esta que está aquí es la derivada de la función que teníamos al principio. Fíjense otra forma como la voy a hacer aquí, ¿ves? X por X al cuadrado me da X al cubo, ¿verdad? X por X al cuadrado me da X al cubo. Si yo derivo esto con la derivada de una potencia, ya sé que el 3 pasa adelante y le resto 1 al exponente. Por la derivada de X con respecto a X, que sé que vale 1, no la voy a colocar aquí. Fíjense que me dio 3X al cuadrado, ¿ves? Que me tiene que dar lo mismo que me dio arriba. Lo que pasa es que no todo el tiempo puedo hacer esto. Porque a veces tengo una función aquí exponencial multiplicada por una función algebraica. ¿Me explico? ¿Me entiendes? Sí. O sea, ahorita lo puedo hacer porque se me presenta esa facilidad. Bueno, ¿no tiene preguntas al respecto a lo que hemos explicado? No, profe. Todo ha quedado claro. Cónchale, pero esto es increíble que cómo queda todo claro. O usted ya había practicado derivada o había leído de la derivada. Sí, había leído poco, pero como está explicando lo de la fórmula, la tablita que nos puso la fórmula primero, y así es más sencillo. Pero ¿cuál dice usted? Esta tablita que está aquí. Esta. Ajá, como, o sea, como está Sí, usted va a explicando. trabajar con esta tabla que usted me va a derivar. Yo ni siquiera muchas veces, sinceramente, no les pongo derivadas por definición. Esto lo explico yo es para que ustedes sepan de dónde salieron estas fórmulas. Estas fórmulas nacen, es de una deducción que se hace de este tipo. Pero normalmente ustedes me van a trabajar con la fórmula. Lo que sí quiero, como le digo, es que siempre me anote el procedimiento. Sí, el procedimiento, así como yo he explicado aquí. Usted se dio cuenta que yo voy explicando paso a paso, el paso a paso. Así quiero que me deriven. No que me vayan a escribir y igual a 5x, la derivada a 5. No, señor. Me tiene que hacer el paso a paso. Esto por lo menos, a veces quieren estar escribiendo 3x al cuadrado una vez. Que me la ponga 3x al cuadrado así directo, se la voy a poner mal. Porque yo quiero ahorita que ustedes trabajen con el paso a paso. O sea, ir fórmula por fórmula, fórmula por fórmula. Después que ustedes desarrollan habilidad, ok, ya por lo menos ya se presta para que puedan hacerlo. Pero por ahorita me tienen que hacer el paso a paso. ¿Qué hora es que yo no veo bien? Bueno, Daniela, si no hay preguntas, me estoy despidiendo. No, profesor. Entonces, la semana que viene vamos a ver la derivada, pero de las funciones trigonométricas y de las funciones exponenciales y de las funciones logarítmicas, ¿me entiendes? Eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Entonces, me despido hasta la próxima semana. Tienen que estar tienen que estar pendientes del Saya y tal, y ver cuando yo programo la clase, porque a veces, claro, hoy la programé, fíjense que nada más que entró usted, los demás no entraron, no sé qué les pasaría. Pero ustedes tienen que estar pendientes y yo siempre les pongo, es más, se los envío
por la mensajería de texto también la invitación. Y adicional a eso, se los coloco ahí en el Saya, no sé si lo ha visto. Sí, sí, yo lo Oh. veo en la primera parte. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene, ¿oyó? Dele pues. Sí, hasta luego. Hasta luego.